Buenos días, bienvenidos a una semana más de clases virtuales que promueve la Universidad Rural de Guatemala. El día de hoy vamos a ver en la clase de Administración 1, que su código es FG094, el tema de integración. ¿Cuál es el objetivo del tema de la integración? Que el estudiante conozca el proceso de estructurar funciones de acuerdo a sus niveles jerárquicos y las obligaciones del personal dentro de la organización. Es decir, acá tenemos que categorizar puestos de trabajo y de acuerdo a esas categorías nosotros vamos a crear un perfil o un diseño de el puesto como lo vimos en el área de organización. Bien. Entonces, Hernán Herrera dice que es obtener y articular los recursos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. Es decir, yo tomé esta definición porque, como les dije en el objetivo, es crear los puestos de trabajo de acuerdo a la categoría de su desarrollo o funcionamiento dentro de la estructura de la organización e empresa. Pero no solo es necesario crear un puesto, a un puesto también se le debe de dotar de los insumos, los materiales. Y esto es lo que nos trata de indicar Hernán Herrera acá, que es obtener y articular los materiales, los recursos materiales y humanos dentro de la organización. Recuérdense que todo eso es un proceso de gestión y gestión de carácter administrativo. ¿Por qué es importante tener un adecuado proceso de integración dentro de la empresa u organización? Porque es el punto de contacto entre lo estático y dinámico, es decir, los recursos físicos y materiales con el recurso humano, que es lo que le da el movimiento o la vida al organismo social, como vimos en la clase anterior que se le conoce a la empresa, entre lo teórico y lo práctico. Dentro del proceso administrativo, cada una de sus etapas, recuérdense que su control y dominio por parte de la persona que los ejecuta es por, primero, conocimiento y segundo, por experiencia. Entonces aquí es donde se da la integración de la teoría y la práctica. Y después por el mayor amplitud de operaciones. Es decir, un adecuado proceso de integración le podrá permitir a una persona o a un gerente controlar un grupo de personas de 10, de 100, de 1000 y hasta de 5000. No importa su dimensión, lo importante es tener el adecuado proceso de integración. Es una formación permanente y continua. Y vuelvo a esa característica principal de la administración, que dice que la administración siempre va a ser cíclica. Entonces, ahí es donde la integración dice que va a ser permanente y continua, porque la integración le va a permitir a la empresa estar sustituyendo su personal, ya sea, como lo indico acá en la diapositiva, por muerte o renuncia del personal. Entonces, más adelante vamos a ver en qué consiste ese proceso de sustitución. Principios. La integración basa su filosofía en los siguientes principios. El hombre adecuado para el puesto adecuado. ¿Qué significa eso? Como les digo, ya cuando desarrollamos un puesto no nos vamos a poner a pensar en quién lo va a ocupar, sino que al contrario, ¿qué debe de tener el que lo va a ocupar? Entonces ahí es donde yo estructuro mi perfil del puesto, con los requisitos que yo quiero que de acuerdo a mis necesidades cumpla la persona que lo va a ocupar. Número 2, de la provisión de los elementos administrativos. En esto era lo que les indicaba, se refiere a los recursos físicos, humanos, materiales, ¿verdad? Esos tres elementos básicos que a la hora de integración forman un todo dentro de la organización y que deben de ser los adecuados.
Ahí es donde ya va la teoría del clima organizacional, que establece que inclusive hasta el color de una pared puede volver funcional o infuncional el sistema administrativo de la organización. Y por último, de la importancia de la introducción adecuada. Eso se refiere básicamente a los procesos de reclutamiento y selección de personal, desde su inicio hasta su terminación, que va con la sustitución del trabajador, ya sea por las dos condiciones que mencionamos con anterioridad. Reglas y técnicas de la integración de personal. Bueno, acá básicamente ya dejamos por un lado los recursos materiales y los recursos físicos y nos enfocamos en el recurso humano de la organización. Número 1 o literal A es el reclutamiento. Para poder seleccionar el adecuado personal se debe de contar con un sistema de reclutamiento de personal adecuado. Eso va desde la formulación o diseño del puesto, los medios que vamos a utilizar para su divulgación y que sean efectivos para que la información llegue a todo lugar donde posiblemente exista un mercado potencial de trabajadores interesados en nuestro puesto de trabajo. Después ya se da el proceso de selección dentro de sus etapas, dentro de sus dos etapas, la etapa previa y la etapa posterior. La etapa previa es la evaluación de los currículum que los candidatos presentaron, previo a llamarlos a ya el proceso de evaluación que la empresa utilice para la aplicación de sus pruebas, tanto psicométricas, de conocimientos y de aptitud. Entonces, ya evaluado o seleccionadas las personas que van a aplicar, se les llama y se les somete al proceso de evaluación correspondiente. Quedará como resultado la selección del personal. Es decir, yo lanzo mi convocatoria, necesito 5 puestos de trabajo, los saco y a esos 5 puestos de trabajo pueden llegar hasta 80 personas o más. Y dentro de esas 80 yo selecciono las entre 5 y 10, no hay un máximo establecido, pueden ser 15 para tener 3 candidatos por puesto y seleccionar el mejor. Y eso será a criterio de la empresa. Entonces selecciono al más idóneo y ya seleccionado, entonces inicio con el proceso de introducción, que es lo que normalmente le vamos a conocer como proceso de inducción. Ahí es donde vamos a dotar de, primero, la filosofía empresarial de la organización, que recuerden que la filosofía organizacional de la organización es la misión, visión, los principios y valores. Todo esto con el fin de que la persona se apodere, se sienta parte integral de la organización. Es decir, que todo lo que haga, lo haga porque se siente parte de la organización. Después ya viene la etapa de desarrollo, que a eso es lo que nosotros le llamamos la vida del trabajador, que es desde que entra, sus diferentes movimientos de personal, sus diferentes acciones de personal, ascensos. Y no solo lo positivo, sino que también tiene que ver lo negativo, llamados de atención, procesos disciplinarios a los que se someta, suspensiones laborales, ya sea por enfermedad, por accidente o de cualquier otro tipo. Todo eso es lo que se llama vida útil del trabajador y se da en la etapa de desarrollo, que va desde que entra hasta que se retira, incluyendo el último puesto en que entró. Se han dado casos en que, por ejemplo, una persona entra de conserje, se estudia, se profesionaliza y va en ascenso hasta llegar, e inclusive han llegado hasta puestos ejecutivos. Eso es lo que es el desarrollo de la vida del trabajador. Bien, entonces ahora pasamos a el cuestionario.
Pongamos atención en las preguntas. La 8.1 nos dice, indica que se le deben de proveer los recursos a la persona para cumplir sus obligaciones. Provisión de los elementos administrativos, provisión de materiales y equipos, provisiones económicas. No, la respuesta es la literal A, provisión de los elementos administrativos. Las otras dos pudiera ser que estén en concordancia, pero no. Recuérdense que los elementos administrativos son tanto los recursos humanos, físicos como materiales. Pregunta 8.2. Radica en que es el punto de contacto entre lo estático, lo dinámico, lo teórico y lo práctico. Integración de personal, importancia de la integración e integración. La pregunta correcta es la importancia de la integración. Es importante porque va a tener una integración de todos esos elementos para lograr un óptimo funcionamiento de la organización. Y la pregunta 8.3 dice, es lo fundamental que debe cumplir la persona para ocupar el puesto, los conocimientos, la experiencia y los requisitos. Se le considera parte fundamental en la actualidad a los requisitos. Más que todo, ahora los puestos se desarrollan en función de los niveles académicos. Entonces, se considera que son los requisitos. Muchas gracias por su atención. Con esto concluimos la semana 8 de esta metodología virtual que implementa la universidad para hacer llegar el conocimiento al alumno. Consideramos que nos estaremos viendo en una próxima. Les deseo éxitos en su formación profesional. Que tengan muy buen día. Gracias.